Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos ustedes que nos están viendo en este programa. Espero que compartamos un momento muy agradable compartiendo nuestra fe. El día de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre el momento fundante y el momento esencial de la vida cristiana, lo que decimos que es el momento del encuentro con Cristo vivo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿No es así, Monseñor? El inicio de la experiencia cristiana, el inicio de la vida cristiana es con un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero. Muchas veces decimos que conocemos al Señor o que ya nos hemos encontrado con Él. Tal vez hemos hecho un simulacro de encuentro. Un encuentro con el Señor verdaderamente impacta, transforma, marca. Y para tener ese encuentro no es en cualquier lugar ni en cualquier momento. Es preparar el ambiente y tener un momento, o un momento largo, estoy hablando de tal vez de un retiro, en el que se prepara uno en el Espíritu para tener ese encuentro con el Señor, que es fundamental en la vida cristiana. Cuando yo digo que tuve un encuentro con Cristo, ¿qué quiero decir? Quiero decir que no con los sentidos, porque somos sensitivos y espirituales. Sensitivos, yo puedo ver con estos ojos, yo puedo tocar con estas manos, yo puedo escuchar con estos oídos, esos son los sentidos. Pero en lo espiritual, en el nivel espiritual, existen los ojos del alma, que no son los mismos ojos de este. O sea, con estos ojos del alma, yo puedo ver la presencia de Cristo en el hermano, o yo puedo ver el bien o la maravilla de la creación, o yo puedo escuchar la voz del Señor, no con estos oídos, sino con los oídos del alma. Entonces, primero que nada, es un encuentro a nivel espiritual, y es un estar en su presencia, de persona a persona. Ese es el encuentro con el Señor, a nivel espiritual y en su presencia, estar con Él. En los evangelios vemos muchos ejemplos de encuentros con Cristo. De hecho, la vida de todos los, o sea, el seguimiento de todos los discípulos inicia con un encuentro, con una mirada del Señor tal vez. El caso, ¿cuáles fueron los primeros discípulos llamados? Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Ellos se encontraron con un Señor que no conocían, pero no lo conocían mentalmente, pero en el corazón sintieron que había algo especial en esa persona, que los llama y los siguen. Otro ejemplo que tenemos así muy marcado de ese encuentro con el Señor y que lo siguió, Mateo. Estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, el Señor le dice, lo encuentra y le dice, sígueme. Entonces, eso es un momento que marca la vida de la persona y la transforma. Y normalmente en esos textos, quizá más adelante vamos a profundizar en alguno de ellos, pero normalmente en esos momentos pareciera que es el Señor el que sale a nuestro encuentro. Exacto, Dios siempre tiene la iniciativa. El Señor nos busca y nos encuentra. Y nosotros nos dejamos encontrar. Nosotros no somos los que encontramos al Señor. El Señor nos encuentra y nosotros nos dejamos encontrar. Ahora, allí inicia la experiencia cristiana. Una experiencia en la que me va a meter en una dimensión del sígueme, de ser discípulo del Señor. Por eso decía, aquel cristiano que no se ha encontrado con Cristo, yo creo que no es discípulo. ¿Por qué? No lo ha seguido, porque no ha conocido al Señor y no puede seguir en ese camino. Entonces, el Señor nos mete en ese encuentro y siempre nos va a decir, sígueme. Y luego, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor pone una condición. Aquel que quiera seguirme, que cargue su cruz y que me siga. Y entonces nos mete en una dimensión de cruz. La cruz es el símbolo más característico de los católicos. Pero, ¿qué significa? ¿Me está preguntando? Una pregunta para todos. O sea, Cuando yo veo
una cruz. Yo pienso y recuerdo en el momento en el cual el Señor me ha redimido y ha entregado su vida por mí. Sí, exacto. Los hermanos protestantes muchas veces nos han criticado mucho el que nosotros veneramos la cruz. A final de cuentas ellos se han convencido tanto que ahora ellos también la usan. Las iglesias protestantes también están usando la cruz. Pero es eso. Nosotros no lo vemos como un instrumento de muerte, es un instrumento de vida. Como tú decías, es por medio del cual nosotros fuimos redimidos. Ahora, esa cruz me mete en ese camino del Señor. ¿Cómo está formada una cruz? De 2 palos. 2 palos. Uno vertical y uno horizontal. Y otro horizontal. Es muy significativo eso. El vertical apunta hacia el cielo y también tiene su base en la tierra. Por lo tanto, la dimensión cristiana de esta cruz es, primero que nada, une al hombre con Dios. O sea, es una experiencia espiritual. Por eso hablábamos del encuentro. La vida cristiana inicia con un encuentro. La dimensión vertical de la cruz es eso que viene de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. El hombre se comunica con Dios, Dios se comunica con el hombre. Entonces, ese palo vertical es nuestra relación con el Señor. Ahora, ¿a dónde me va a llevar ese encuentro con el Señor? A la dimensión horizontal, como decías, de la cruz. Y ya no es en cuanto a arriba o hacia abajo, sino es en un mismo nivel, como decía Jesús. Uno solo es el Señor y todos los demás somos hermanos. Entonces la dimensión horizontal de la cruz me mete en esa relación con el hermano. Y si alguien que nos está viendo y escuchando, nos está escuchando hablar del tema del encontrar a Jesucristo, pero jamás ha tenido un encuentro tal con Jesucristo. Incluso hemos dicho que Jesucristo mismo es quien nos encuentra y sale a nuestro encuentro. ¿Qué puede hacer ese hombre, esa mujer que nos está viendo y que jamás ha tenido ese encuentro? Quizá hay que dejarse encontrar de alguna manera. ¿Qué puede hacer para ponerse en un lugar propicio para el encuentro? O sea, hablamos de, primero que nada, un querer. O sea, como tú decías, un dejarse encontrar que se traduce en un querer. Muchas veces nosotros rechazamos el encontrarnos con Dios. No sé si porque nos dé miedo, no sé si por ignorancia, pero rechazamos el encuentro con el Señor. Hay personas que incluso no quieren ir a la iglesia. Ya están obstaculizando un posible encuentro con el Señor. Vamos a dejarlo ahí y seguimos después de esta pausa. No le cambie, esto es Fe Católica Viva.